los puntos, anote las lecciones, va a ser de mucha bendición. Pero yo sé que algunos no traen, así que tenemos hojas en la parte de atrás. Prepáralas por favor ahí, Caleb. ¿Alguien necesita hoja? Levante la mano. ¿Quiere anotar la escuela dominical? Levante la mano y Caleb le va a llevar esta hojita ahí. También tenemos algunos esferos. Si necesita esfero, levante la mano para que le presten y al final lo puede entregar para que si tengamos para seguir prestando, ¿sí? Muy bien, levante la mano, no la baje para que le lleven la hojita y el esfero, o el esfero, y o el esfero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí está la hermana Miriam, de este lado. ¿Quién es? ¿Quién es? Ok. De este lado también, la hermana Vivi. ¿Alguien más? La hermana Reina, también ahí está hoja y esfero. ¿Alguien más? Vamos a leer ahora Génesis capítulo 37. Abra su Biblia y vamos a estudiar José, un joven fiel. Leemos un pasaje de la Biblia, oramos y empezamos con esta lección de escuela dominical en la serie Jóvenes de la Biblia. José, un joven fiel, un joven fiel. Génesis capítulo 37, el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Génesis 37, versículos 1 al 5. Yo lo leo, sígame con su vista, por favor. Génesis 37. De este lado, préstales una Biblia a la hermana Reina, al hermano Juan y a Enma también, para que tengan ahí los versículos, lo puedan ver. Eso, muy bien, ahí está. Y comparten Biblia los dos, está bien. Génesis 37, 1 al 5 dice así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Uno de estos personajes notables es José, un joven que, como veremos, fue traicionado por sus mismos hermanos, probado en la esclavitud, tentado en la intimidad, olvidado por los hombres, pero honrado por Dios. José no fue perfecto, pero fue fiel. Eso marcó la diferencia en este joven. Su historia no es solo inspiradora para todos nosotros, sino que también es un desafío para imitar esas cualidades de este joven. En una época donde hoy en día se exalta el éxito, se exalta la vanidad, el esfuerzo que hizo José por agradar al Señor en medio de oposiciones es para nosotros un gran ejemplo para pasar el fuego de la prueba en nuestros días. Dios nunca improvisa, tiene planes perfectos para todos nosotros. Esta es la historia de José. Cerremos nuestros ojos y oremos. Gracias, Señor, por traernos aquí para aprender de tu palabra. Señor, necesitamos que nos alimentes con tu palabra. Espíritu Santo, que nos hables a cada uno de nosotros. Señor, que nos instruyas, que nos redarguyas de pecado. Y Señor, que podamos hoy salir edificados con tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos con la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a concentrarnos hoy, que podamos, Señor, sacar provecho de este tiempo, que lo dedicamos a ti.
porque te amamos, porque queremos obedecerte, porque te necesitamos, porque confesamos que sin ti no podemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro sustentador. Por favor, obra en nuestro corazón, habla a nuestras vidas a través de esta lección de escuela dominical, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Número uno, vamos a ver, número uno, vamos a anotar ahí, número uno, ¿quién era José? ¿Quién era José? ¿Quién era José? Letra A, número uno romano, ¿quién era José? Vamos a ver ahí, letra A, su origen y su familia, origen y su familia. Voy a pedirle que me ayude a leer. Quien guste pueda leer Génesis 30, versículos 22 al 24. Génesis 30, versículos 22 al 24. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo? Levante la mano que nos ayude a leer. Génesis 30, versículos 22 al 24. Solamente estos 3 versículos. ¿Quién nos ayuda? Hermana Flor. Amén. Gracias, hermana. Letra A, su origen y su familia. En este texto que acabamos de leer, acabamos de ver quién es su mamá. Su mamá de José es Raquel. Raquel es esposa de Jacob. Jacob llegó a ser Israel. De Israel tenemos las 12 tribus de Israel que conocemos el día de hoy en nuestras Biblias. Bueno, recuerden que Jacob trabajó 7 años por esa doncella que amaba. Después, su suegro le dio la hermana mayor en lugar de darle la que él quería. Y trabajó otros 7 años por la que él sí quería. Así que trabajó 14 años por tener 2 mujeres. Una de ellas era Raquel. Raquel, hermanos, era la hermana menor de las 2. Raquel tuvo un problema, que no podía tener hijos. Era estéril. Mientras que su hermana tenía bastantes hijos. Entonces Dios oyó a esta mujer llamada Raquel y aún en su vejez tuvo 2 pequeños. El primero de ellos se llamaba José. Y como era el hijo de la mujer que más amaba a Jacob, Jacob le tuvo un aprecio especial más que a todos los demás hijos que ya habían nacido, dentro de los cuales también había una niña que se llamaba Dina. Dina y sus hermanos eran de su otra mujer, y de Raquel tenía solamente en este momento, en este versículo, a José. José era muy apreciado entonces, de tal manera que José recibe una vestimenta especial, una túnica de diversos colores. Esa túnica de diversos colores significa que él era muy especial. Era una túnica costosa y de gran distinción. Por eso es que sus hermanos tenían envidia de él. Era su medio hermano, para empezar. Y en segundo lugar, era un trato distinto el que su papá le estaba dando. Pero, adicional a esto, José era un buen muchacho, como veremos en unos momentos. Miren lo que dice ahora Génesis 37, acompáñenme allá. Génesis 37, el versículo número 2. Génesis 37, les recuerdo que el 37, el capítulo son los números grandes y los pequeños son los versículos. 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos,
El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Note lo que dice. E informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Entonces, José era un joven que informaba, es decir, él no participaba de las cosas malas, chuecas, que sus hermanos hacían. Entonces, José fue el 11º hijo de Jacob. José es el primogénito hijo de Raquel, como dije, la esposa que más amaba a Jacob. Él nació en Padán Aram, en medio de una familia con muchos conflictos. Ahí nace. Letra B. Entonces estamos viendo, número 1, quién era José, su origen y su familia. Ya sabemos quién era su papá, ya sabemos quién era su mamá y dónde nació también. Letra B. El significado de su nombre. El significado de su nombre. Ahí donde leyó nuestra hermana Flor en Génesis capítulo 30, versículo 24, la mujer, su mamá, le pone José precisamente porque le había añadido Dios, que le había añadido un hijo. 30, lo que dice versículo 24, yo lo leo. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. El nombre de José significa Él añadirá o Dios añade. También puede ser traducido como Dios aumentará. Dios aumentará. Raquel expresó su deseo no solamente de tener ese hijo, sino que fuera Dios añadiéndole otro hijo. Y efectivamente, eso sucedió. José solamente tenía un hermano. Su hermano se llamaba Benjamín. El hermano menor de José era Benjamín. Son los únicos dos hijos de Raquel. Cuando Raquel dio a luz a Benjamín, bueno, entonces terminó de tener hijos, ya no pudo tener hijos y partió a la presencia del Señor. Dios nos concede. En la vida de José, hermanos, José es la respuesta de una mujer de oración. José es la respuesta de Dios a una mujer de oración. Recuerde, José, hermanos, no podía venir al mundo porque su mamá era estéril, pero Dios escucha la oración. Ella oró, Señor, quiero un hijo, por favor, dame un bebé, Señor. Y cuando se lo dio, le puso, Él añade, Él añadirá otro hijo. Dios, hermanos, escogió inclusive a José para usarlo aún desde el vientre de su madre. Dios tiene planes para nosotros también. Usted probablemente pueda sentirse, no, es que yo soy de tal o cual lugar, no, tú no conoces mi historia o lo que sea, pero déjeme decirle que no importa tu origen, lo que cuenta es quién te está dirigiendo en tu camino. Tal vez tu origen sea duro, difícil, tal vez tu origen sea oscuro, pero hoy que tenemos a Cristo en nuestro corazón, hoy sabemos que tenemos un plan trazado por Dios, como en la vida de José. La vida de José nos puede enseñar desde el principio que Dios tenía un plan trazado para José. Un hijo amado, un hijo pedido, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por sus siervos. Número dos, José, un joven que recibió un llamado divino. José, un joven que recibió un llamado divino. Letra A. Dios le dio sueños proféticos. Dios le dio sueños proféticos. José, hermano, recibió cuando menos 2 sueños que le indicaban que Dios le estaba dando, le estaba llamando para gobernar, le estaba llamando para usarlo. Vea 37 de Génesis. Génesis 37, versículo número 5. Génesis 37, 5. Dice así:
Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Más adelante, vea lo que dice por favor, versículo número 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios le dio sueños. Dios estaba mostrándole a José lo que Dios tenía planeado para él. Él fue un joven que tuvo una visión clara, un propósito trazado por nuestro Dios. No somos producto de la casualidad, no somos un ser humano más de los millones que hay. Somos hijos de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. No somos insignificantes. Tenemos un valor y ese valor nos lo ha dado Dios a nosotros. No es que nosotros valgamos algo por nosotros mismos, sino que Dios nos ha dado un valor, nos ha dado un plan, un propósito, un caminar. Déjeme decirle que al igual que a José, Dios le quiere usar a usted. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere que vayas y cumplas su propósito en tu vida. No te dejes engañar. No te desvíes de su camino. Confía en Él. Sus planes son perfectos. Letra B. Letra B. Fue rechazado por sus hermanos por causa de su llamado. Fue rechazado por sus hermanos por causa de su llamado. Como leímos hace un momento en el versículo número 5, dice así: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Recordemos entonces que José era odiado por sus hermanos. Pero miren, hermanos, la causa principal porque José era odiado por sus hermanos o menospreciado por ellos y le tenían envidia, no era solo por sus sueños, sino porque papá le trataba distinto. Tenemos que tener mucho cuidado como padres de no hacer distinción con nuestros hijos. Tenemos que amarles igual a todos. Tenemos que quererles igual a todos. José era tratado diferente por su padre y esto provocó sentimientos en la vida de sus hermanos. Sentimientos equivocados, pero al fin de cuentas provocados por un trato distinto que él estaba recibiendo. Ahora, después que José está recibiendo estos sueños, estas visiones que Dios tenía planeado para él, y él los contaba, eso provocó más el odio, el resentimiento. Lo aborrecían, dice la palabra de Dios, sus hermanos. El llamamiento de José fue precedido por estar aborrecido, por el favoritismo de su padre. Pero Dios le estaba llamando. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y José soñó esto de sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. El llamado de Dios muchas veces traerá oposición en nuestra vida, alrededor de nuestra familia. Usted ya es cristiano, ya no habla igual, ya no se viste igual, ya no está caminando en el desenfreno que ellos. Dios le ha llamado a la santidad, Dios le ha llamado a ser parte de su pueblo, Dios ha hecho cambios en su vida y le van a aborrecer los que están alrededor de usted. Le van a criticar, se van a burlar de usted, le van a querer hacer retroceder. ¿Qué? ¿A poco ya te hiciste hermano? ¿Qué a poco ya te hiciste aleluya? ¿Qué a poco ya te hiciste
hermano separado. No, si yo sé quién eres, ¿para qué vas ahí? No sea, va a haber oposición, hermanos. Porque al igual que José tuvo a su alrededor de sus hermanos aborreciéndolo y no le podían hablar pacíficamente, de la misma manera cuando Dios obra en nuestra vida y empezamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, créame que va a haber hermanos o gente alrededor que nos va a querer frenar. En el trabajo, en la calle, los vecinos, la familia. El mismo Señor Jesucristo dijo, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el Señor Jesucristo dijo estas palabras: yo no he venido a traer la paz, he venido a traer la división. La nuera contra la suegra, la madre contra los hijos. Los enemigos serán los de su casa. No porque Cristo quiere que peleemos, sino es que si vamos a seguir a Cristo, eso va a traer división. Va a haber gente que no va a querer seguir a Cristo. Va a querer gente que va a querer ser igual, perderse. Y usted y yo tenemos que seguir adelante. Y eso causa división. El llamado de Dios trae oposición. No todos comprenderán lo que Dios está obrando en nuestro corazón. Pero Dios dijo lo que dijo en su palabra y lo va a cumplir. Los sueños que vienen de Dios, hermanos, muchas veces atraen traición de los amigos supuestos. Pero si Dios te ha llamado a seguirle, síguele. No importa las oposiciones que haya, lo difícil que pueda ser. José recibió un llamado de Dios. Él todavía no comprendía, pero Dios estaba trabajando en este joven de 17 años. Sus hermanos trazaron un plan. Lo traicionaron. Mira el número 3. Número 3. José, un joven probado en su carácter. Un joven probado en su carácter. Mire por favor ahí en Génesis capítulo 37, versículo número 13, por favor. Génesis 37, 13. Dice la Biblia ahí: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿cómo respondió? Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo oyó un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. José es probado su carácter. Podemos ver aquí la obediencia de José. ¿Qué respondió cuando le llamó su papá? Heme aquí. Y le dijo: quiero que vayas y busques a tus hermanos, veas cómo están las ovejas, y quiero que me informes, que me traigas las noticias. Todavía no existían los estados de WhatsApp, sino tal vez alguno de los hermanos de José se hubiera tomado una selfie con las ovejas atrás, y ahí hubiera visto que todo está bien, ¿verdad? Hubiera comentado su estado, cualquier cosa, pero no existían las redes sociales. Entonces tuvo que mandar a José a ver a sus hermanos. Lo primero que vemos aquí es que José responde: heme aquí. Eso habla de obediencia, de sumisión. Eso habla de querer sujetarse a su padre. Hoy en día usted manda a la tienda a los hijos y ellos responden: ¿por qué a mí? Siempre me mandas a mí. Yo siempre. Está bien lejos. En lugar de responder: heme aquí. Luego lo envía a buscar a sus hermanos.
no los encuentra en Siquem. Y en lugar de decir, pues no estaba, ya me regreso. En lugar de eso, estuvo buscándolos. Lo ve aquel hombre y le dice, ¿qué estás buscando, joven tan loco? ¿Qué? No, pues estoy buscando a mis hermanos. No, ya se fueron. Me dijeron que se fueron para tal lugar. Y ahí va José a buscarlos. Diligencia, responsabilidad. 17 años. Responsable, obediente, sumiso, esforzado, valiente. Caminó grandes distancias para ir a ver a aquellos que no lo querían, que le hablaban ásperamente, que no lo querían ver ni en pintura, lo trataban mal, y aún así fue porque su padre obedeció, una obediencia incondicional. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro amado ejemplo José? Que así fuéramos con Dios, obedientes a su palabra. Que fuéramos esforzados, lo que Dios nos dice, eso hiciéramos. Si Dios nos dice, nos esforzamos y nos dedicamos a cumplir lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Pero no somos así. Una poquita de complicación o de prueba, ay no, yo ya no, ay no saben cómo sufro, estoy en la gran tribulación, yo no puedo más. Pero no, José fue hasta que llegó a sus hermanos, esforzado. Jóvenes, señoritas, ya no necesitamos más jóvenes pusilánimes, ya no necesitamos jóvenes ociosos, ya no necesitamos jóvenes flojos, necesitamos jóvenes esforzados, jóvenes valientes, que se levanten temprano, que se asíen a sí mismos, que hagan su cama, que levanten su plato, que laven su ropa, que ayuden en casa. ¿Ayuda? ¿Qué es ayuda? Parece que no conocen esa palabra en el diccionario, ¿verdad? Solo conocen las redes sociales. Pareciera hoy en día muchos jóvenes son así. El que no sirve, escuche esto, suena raro, difícil, pero es así. Lo que no sirve, ¿qué hacemos con lo que no sirve? Lo botamos, ¿no? Lo botamos. ¿Es útil o es inútil? O sea, lo inútil lo botamos. Cuando no servimos, nos convertimos en inútiles. Y estar en casa sin ayudar, sin aportar, nos convertimos en inútiles. No sea un inútil, querido joven. Participe, ayude, colabore, brinde, acomídase a algo. Tus padres se esfuerzan por dar alimentos, un buen lugar. Quizá los hermanos mayores hacen un buen esfuerzo para que tengas lo que necesitas. Pues te toca a ti colaborar, apoyar, brindar, limpiar. No seamos inútiles. José no era así. José era esforzado, obediente, sumiso, hacendoso, esforzado y valiente. Y así queremos jóvenes. Amén, hermanos. Amén. ¿Tiene jóvenes inútiles? Deles con el boyero. Levántelos de la cama, que se pongan pilas, a trabajar, a brindar, a esforzarse. Ahorita que no están en la escuela, ¿no? Están de vacaciones. Póngalos a trabajar, póngalos a lavar carros, autos, póngalos a barrer la banqueta, póngalos a hacer aseo profundo, póngalos a doblar la ropa, enséñelos a cocinar, hágalos productivos. Letra A. Estamos hablando sobre José. José, un joven fiel. Estamos bajo el punto número 2. Un joven que recibió un llamado divino. Letra A, ya vimos, Dios le dio sueños proféticos. Y ahora estamos viendo el número 3. José, un joven probado en su carácter. Letra A. Fue traicionado y vendido como esclavo. Letra A. Fue traicionado y vendido como esclavo. Vean Génesis capítulo 37, por favor. Versículo 18. Génesis 37, 18. Y cuando ellos lo vieron de lejos, hablando de sus hermanos,
antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él ¿para qué, hermanos? Estamos en Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos, miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ese muchacho, esa mañana, cuando se despertó, él no pensó: hoy me va a ocurrir algo grave. Él no se imaginó lo que venía. Él fue fiel, obediente, sumiso, como ya vimos, pero ahora le tocaba una gran prueba. Y él iba en obediencia buscando a sus hermanos, cuando a lo lejos pueden distinguir la túnica de diversos colores. Sus planes empezaron a surgir. Querían asesinarlo. Quitaron su ropa, le arrancaron su túnica de colores, dejándolo semidesnudo. Mataron un animal para la sangre revolverla junto con las prendas y llevarlas a su papá para decirle: mira, encontramos esto, ¿es de tu hijo o no? Engañar a su padre diciendo que una mala bestia, algún animal lo había matado a José, cuando en realidad lo echaron en la cisterna y se sentaron a comer pan debajo de una encina. ¿Puede imaginarse esa escena, hermanos? ¡Qué corazón tan duro! ¡Qué corazón tan malévolo! De su propio hermano de 17 años, tomarlo para echarlo en la cisterna, para fingir su muerte, engañar a su padre. Y mientras él está en el pozo, ellos están comiendo panecito. Pásame el odre. Y agarraban y echaban un vinito. Pásame este pan. ¿Qué usted cree que José estaba haciendo en ese momento en la cisterna? Lo más seguro es que él estaba gritando, que él estaba llorando, que él estaba orando y gritando desde el fondo de la cisterna: ¡por favor, ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! Tal vez herido por la caída. No creo que lo hayan bajado con una cuerda, con un cabo, no. Lo aventaron ahí. Pobre muchacho de 17 años. Lo único que podía ver es hacia arriba. Solamente una luz arriba y no sabía lo que acontecería. Cuando de repente pasan allá los ismaelitas con camellos, mercaderes que iban a llevar a Egipto a vender, se les ocurre venderlo, lo sacan y ahora lo llevan a venderlo. ¡Ey! ¡Vengan! Aquí tenemos un muchacho fuerte que les puede servir. ¿Cuánto nos dan? Mientras que José decía: ¡no! ¡No me vendan! ¡Por favor! ¡Soy su hermano! ¡Tengan piedad! No le escucharon, no les importaba. Lo amarraron quizá de las manos y caminando por el desierto hasta llegar a Egipto. Sus propios hermanos.
Sus propios hermanos lo traicionaron. Sus propios hermanos lo vendieron por envidia a Egipto. Terminó como un esclavo. Terminó en una nación que no era la suya, en un idioma que no era el suyo, en condiciones miserables, de ser amado de su padre, de ser distinguido, a ser un miserable esclavo porque lo traicionaron sus propios hermanos. Esto me hace recordar a nuestro Señor Jesucristo también, que fue traicionado por uno que se llamaba Judas Iscariote. Uno que se decía ser su amigo, que estuvo como discípulo de él, fingiendo ser uno de ellos. Y al final venderlo por unas cuantas miserables monedas también. Y entregarlo con un beso lleno de veneno, la traición. Déjeme decirle, querido hermano, que más vale que usted no sea traicionero. No traicione. José fue traicionado y vendido como esclavo. No traicione, por el amor de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted puede leer en la Biblia la miserable vida que estaban viviendo sus hermanos. Porque cuando ellos llegaron a Egipto y empezó José, como usted conoce la historia, a regresar el dinero del grano, comenzó ahí a probarlos. Ellos estaban diciendo, esto nos ha sobrevenido porque lo que le hicimos a nuestro hermano, esto ha venido por causa de esto, por haber vendido a mi hermano. Ellos sabían eso. Déjeme decirle que cuando traicionamos, lo pagamos caro. No traicione. Alguien te dio la confianza, no traiciones. Alguien te dio el lugar para que entres a su casa, convivas con ellos. No lo traiciones, no hables mal de ellos, no traiciones su confianza, no traiciones a tu cónyuge, no traiciones. No traiciones en el negocio, en tu trabajo, no traiciones a tus amigos, no traiciones. Cuando traicionamos, actuamos como Judas, actuamos como los hermanos de José. Qué duro es sufrir la traición, qué duro es. Qué duro es sentir la daga venenosa penetrar en nuestra espalda. Porque lamentablemente la traición jamás viene de desconocidos. La traición siempre viene de seres queridos, de amigos, de aquellos que salían con nosotros, que comían en nuestra mesa, de aquellos que gozaron de nuestra presencia o gozamos de su presencia, y cuando traicionan es doloroso. Son heridas que solo Cristo puede sanar. Y él, dice la Biblia, que fue traicionado. Él pudo haber guardado rencor. Él pudo haber guardado resentimiento y odiar a sus hermanos. Humanamente pudiéramos justificarlo inclusive. Pero José no lo hizo. Por su corazón no pasó esos malos pensamientos. Él se aferró a la columna de decir, Dios tiene un plan. Él sabe por qué suceden estas cosas en mi vida. Tú tienes un plan. Yo soy tu hijo. Hermanos queridos, cuando nosotros nos encontramos así, siendo traicionados, deberíamos aferrarnos al Señor y decir, tú estás en control, Señor. Yo he hecho esto con mis manos limpias, con mi corazón limpio. Me han traicionado, me han herido, pero confío en ti. Tú tienes el control. Tú estás sentado en el trono. Tú vas a tomar justicia. Tú eres Dios. Aférrese a eso. No permita que se venga el resentimiento y el rencor, porque lo van a consumir. Yo sé que hemos recibido traiciones, pero como José, manténgase fiel a Dios, manténgase fiel al Señor. Mire la letra B, mantuvo su integridad en la casa de Potifar. Ahí va el pobre José. José llega a la casa de Potifar. Vea por favor Génesis 39 ahora. Génesis 39, versículo
Número 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Estoy en Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo en su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuanto le dio el cargo de la casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella apariencia. Hay varios personajes que nos describe la Biblia así, ¿verdad? Vimos a Saúl, que era guapo. Vimos a David, que era chulo el hombre también. Y ahora vemos a José. José dice la Biblia que era joven. Y dice la Biblia que era hermoso, de hermoso semblante y de bella apariencia. Uy, uy, uy. ¿Cuántas señoritas están orando por alguien así, verdad? Más vale que sí, que oren por alguien así. Que alguien que ama a Dios, joven, de bella apariencia y de bella presencia. Aquí hay algunos, creo. Amén, hermanos. Oh, no se la creen. José llega entonces vendido y llega a la casa de Potifar. Potifar lo pone al cargo como mayordomo de su casa, para que todo lo que sucede él lo controle. Dios empieza a bendecir y a prosperar la casa de Potifar por causa de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José. Aún en medio de circunstancias horribles, Dios está contigo. Aún cuando no entiendas el por qué, Dios está contigo. Aún cuando no sepas las razones de por qué llegaste a esta circunstancia, producto de la traición, Dios tiene un plan. Dios está contigo. Él te va a bendecir. Sigue siendo fiel a Dios, como José lo hizo, 17 años. Luego, dice la Biblia, que una mujer, decimos allá en México, no sé si acá, lagartona. ¿Dicen aquí esto? No. ¿También? Una mujer lagartona. ¿A qué nos referimos con una mujer lagartona? Bueno, decimos lagarto porque el lagarto, hermanos, no es igual que el cocodrilo. El cocodrilo tiene la trompa más chiquita. El lagarto la tiene más larga, ¿verdad, hermano? Y le decimos lagartona por arrastrada y hocicona. Por eso se dice en México, no sé acá. Pero esta mujer trepadora, perversa, ve a José, jovencito, tiernito, ¿verdad? Un choclito recién cortado, suavito, puro, de bella apariencia, hermoso. Y dijo, se relamió los bigotes, ¿verdad? Le brillaron los ojitos a la perversa esta y quiso que se acostara con ella. Miren lo que dice la Biblia. Génesis 39, versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Noten la fidelidad. Estamos bajo el punto número 2, un joven probado en carácter. Él obedeció a su padre. Él fue vendido, fue traicionado, ahora está allá, ahora su carácter es probado. ¿Traicionará? ¿Pagará con la misma moneda lo que le hicieron a él? ¿Será acaso que él llegará a ser infiel? ¿Él llegará a traicionar la confianza de su amo? No solamente fue fiel a su amo, fue fiel a Dios.
porque él dijo, nada me ha reservado mi amo de todo lo que tiene, solamente a ti. ¿Cómo voy a traicionar esa confianza? ¿Y cómo haría este mal y pecaría contra Dios? Miren, hermanos, la fidelidad en el carácter. La mujer de Potifar, nos dice el siguiente versículo, versículo 10. Hablando ella a José cada día. Cada día. Eso no quiere decir que la tentación para caer en fornicación fue una sola vez y ya. Hablando cada día significa que la propuesta duró varios tiempos. En varias ocasiones la mujer quería seducir al joven José. Yo no sé qué artimañas esta lagartona usó, pero estoy seguro que unos cuantos trucos tenía que conocer para hacerlo caer. Hasta que la desesperación de esta mujer lo lleva, hermanos, un día a asear de su ropa, casi obligarlo, versículo 12, y ella lo asió de su ropa diciendo, que duermas conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Qué desgraciada, ¿verdad, hermanos? Qué mujer tan perversa y maligna. Ahora José es despojado de su ropa. Es la segunda vez que lo despojan de su ropa. La primera por traición. Y la segunda, queridos hermanos, por huir de la tentación, por mantener su carácter. ¿Sabe qué le costó la fidelidad? Llevarlo a la cárcel. Porque la Biblia dice que cuando llega el dueño de la casa, el Potifar, y la mujer chismosa, lagartona, le cuenta estas mentiras, pues le cree a su esposa, tiene las pruebas supuestamente en la ropa aquí, y mandan a José a la cárcel del rey. Ahora la cosa, en lugar de mejorar, empeora, porque ahora está en la cárcel. Y en esa cárcel corría peligro de muerte. Y ahora José no entiende, pero Jehová estaba con José. Dios seguía trabajando en su vida. Él se mantuvo fiel. Imagínense si algún joven aquí presente tuviera esta misma oportunidad, ¿qué harías? Cederías, traicionarías la confianza y pecarías contra Dios y todo se acabaría. Pero José se mantuvo firme. Él rechazó la propuesta inmoral de esa mujer. Prefirió sufrir a pecar contra Dios. Fue injustamente acusado, pero siguió confiando en Dios. Su carácter se reveló a través de la prueba, la pureza, la obediencia, la perseverancia en medio de las injusticias demuestra nuestro verdadero carácter. Alguien dijo, y creo que le ponía un ejemplo ayer a mis hermanos que visité, si uno toma una naranja o un limón y lo partes por la mitad y lo presionas, lo que va a salir de él es zumo de naranja, en el caso de la naranja, o jugo o zumo de limón. Yo no puedo exprimir una naranja y esperar que me dé jugo de limón o que me dé jugo de sandía. No, es imposible. Lo que quiero decir con esto es cuando somos probados sale lo que hay en nosotros. Sale nuestro verdadero carácter. Si vamos a amar a Dios, si vamos a ser fiel o no. Dios utiliza, hermanos, esos momentos para saber lo que hay en nuestro corazón. Si hemos de traicionar o no traicionar. Si hemos de ser fieles a Dios o no ser fieles a Dios. Un día tu fe va a ser probada. Tu confianza en el Señor va a ser probada. Tú que dices que amas a Dios, tu fe va a ser probada.
Van a venir pruebas, dificultades, y ahí es cuando debemos decir, soy cristiano, yo no voy a pecar contra mi Dios, yo no voy a fallarle a mi esposa, yo no le voy a fallar a mis hijos, yo no le voy a fallar a la iglesia. ¿Cómo haría este mal y pecaría contra Dios? ¡Qué carácter de José! Esto me recuerda la historia, el versículo, perdón, de Pablo a Timoteo que dice: huye de las pasiones juveniles. Huye, corre, escápate por tu vida. José no se quedó, huyó. José huyó. Corre por tu vida. Cuando se trata de pecados sexuales, de pecados de la carne, huye. No dice resiste, no dice tú eres fuerte, tú aguantas ver eso, no. Corre, escápate. José huyó, José corrió, no porque no fuera un valiente, sino porque él conservó su integridad. Por último, número 4, José, un joven exaltado por Dios. José, un joven exaltado por Dios. Letra A, anótele ahí, letra A. José, un joven exaltado por Dios, letra A, fue promovido por su fidelidad. Dios premia la fidelidad, hermanos. Letra A, fue promovido por su fidelidad. Dios no se olvidó de José. Aún en la cárcel, Dios seguía trabajando con José. Letra A, fue promovido por su fidelidad. El punto 4, José, un joven exaltado por Dios. José, un joven exaltado por Dios. Letra A, fue promovido por su fidelidad. Repito, número 4, José, un joven exaltado por Dios. Letra A, fue promovido por su fidelidad. Ahí en la cárcel, ahora llegan dos personajes más en la historia de José. Uno es un copero, el copero del rey, y el otro es el panadero del rey. Que Dios nos dé un panadero en la iglesia, hermanos. Compramos pan bien seguido. Cada culto compramos pan, ¿verdad? Ayer lo compré para no tener prisas hoy. Compré todo el pan que íbamos a comer. Pero bueno, Dios nos dé un panadero también. En el caso de la historia de José, el copero y el panadero de Faraón fueron acusados de conspiración contra el Faraón. Y los acusaron y los llevaron a la cárcel. Y en la cárcel estaba José. Pero aún en la cárcel, José llegó a ser distinguido. El encargado de la cárcel vio a José y dijo: este muchacho tiene algo diferente. Hay un espíritu diferente en este muchacho. No es respondón, contestón, flojo, holgazán. No lo es. ¡Wow! Difícil de encontrar en un joven esto. Pero veo que este joven es tan obediente, tan sumiso, no se queja, obedece, cumple, es disciplinado, bien hablado, bien portado. Yo quiero que tú me ayudes. Y José llega a ser el encargado, después del dueño de la cárcel, por llamarlo así, del carcelero, llega a ser el encargado de todo. Imagínense, dentro de la cárcel, hermanos. Y dentro de la cárcel conoce a estos dos, el panadero y el copero. Tienen dos sueños, uno cada uno. José les interpreta sus sueños. Uno sueña que en sus canastas, ¿verdad? Llegan ahí unos pájaros, 3 canastos, y llegan unos pájaros a comerse el pan de arriba y él los quiere espantar. Y el otro, el copero, también sueña su propio sueño y les interpreta. Y le dice al copero: lo que soñaste quiere decir que 3 días vas a ser restituido de tu puesto. Y tú, que soñaste que los pájaros comían tu pan del 3er canasto, significa que el faraón te va a quitar la cabeza, vas a morir. Y eso sucede. El copero es restituido a su puesto de copero,
que se encargaban de probar el vino antes que el faraón para saber si estaba envenenado o no, y el panadero fue muerto, decapitado. Pero le dijo José al copero: no te vayas a olvidar de mí. Ahora que llegues a ser restituido en tu puesto, te acuerdas de mí, háblale bien a Faraón de mí. Pero ¿qué creen que pasó? Otra vez fue traicionado. Otra vez se olvidaron de él. Dice la Biblia, vean por favor en Génesis 40, 23. Génesis 40, versículo 23. ¿Quién me ayuda a leerlo? Génesis 40, 23. Está cortito. A ver, hermana, aquí adelante. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¡Qué bárbaro! Ahora que fue restituido, se olvidó de él. Debería haberle hablado bien al faraón de él. Sin embargo, se olvidó. Y ahí quedó José otra vez olvidado en la cárcel, pero fiel al Señor, fiel al Señor, fiel en su carácter, obediente al Señor. Y aconteció, ¿sabe cuántos días, más bien años pasaron? 2 largos años. 2 años. Cuando Faraón tiene un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas bien nutridas y 7 espigas todas feas. Y se turba porque no sabe qué es. Le llama a todos los sabios y magos de Egipto y nadie le puede interpretar, hasta que el copero dice: ay, perdóname, ahora me acuerdo de José. Y le dice a Faraón: hace 2 años, cuando yo fui restituido, hubo un muchacho que me interpretó, y lo que él interpretó se cumplió al pie de la letra. Y mandan a llamar a José. Lo cambian, lo visten, lo rasuran, lo bañan y lo llevan hasta el faraón. Interpreta el sueño y José llega a ser el segundo hombre más importante del imperio de Egipto. Le ponen un anillo en su mano, vestido nuevo, lo hacen subir a un carro hermoso, lo hacen pasear por todo Egipto proclamando que él era el segundo hombre más importante. Llegó a ser el primer ministro de Egipto, si queremos llamarle. El segundo hombre más importante de la nación más poderosa en los tiempos de José. José fue usado por Dios para salvar la vida de cientos de personas, si no es que miles de personas, de la hambruna que había de llegar. Y ahí llegaron sus hermanos. Dios tenía un plan con José. Dios usó a José para que no murieran. Fue promovido por su fidelidad. Dios usó su posición para salvar a muchos, incluyendo a su familia. Con esto termino. Vayan a Génesis 45. Génesis 45, versículo 5. Génesis 45, 5. Déjenme le pongo en contexto de este versículo. El papá de José llega, está en su tierra, en Canaán, y él se da a conocer a sus hermanos en este pasaje. Vea por favor en Génesis 45, 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió ¿quién? Me envió Dios delante de vosotros. Ya habían pasado cerca de 2 años de la hambruna. Sus hermanos vinieron a Egipto a comprar alimento y no sabían que la persona más importante con quien tratarían era su propio hermano. Ni lo conocían. Él hablaba ahora egipcio, vestido con vestimenta real, preciosa y cara. Tenía su propio palacio, gente a su cargo. Nunca pensaron que aquel muchachito de 17 años llegaría a sentarse como un hombre importante, que cumpliría Dios su propósito en ellos. Pero falta algo. ¿Se vengará José de sus hermanos? ¿Será acaso que José, ahora que tiene esa posición tan tremenda, José se vengue de ellos?
Mire Génesis 50, por favor, Génesis 50. Ahora, José ya ha despedido a su padre Jacob, ya se murió su papá. Y ahora están vivos solo los hermanos y él. Y sus hermanos tienen miedo de recibir la venganza de José. Génesis 50:15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él respondió, y respondiendo José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Dónde está el rencor? ¿Dónde está la venganza? ¿Dónde está el odio? ¿Dónde está el que me hace me la paga? No. ¿Dónde está eso? No saben con quién se metieron. Ahora verán. Pero me las vas a pagar, maldito. Vas a ver. Todo da vueltas. Ahí viene la mía. Y la mía viene más estiradita. ¿No? José no dijo eso. ¿Te traicionaron? Perdona. Déjale a Dios. Él dijo: ¿yo estoy en lugar de Dios? No, Señor. Dios se encamina bien. Dios lo hizo. Dios tenía en control. Todo lo que me pasó fue porque Dios así lo quiso. Él tenía un plan. Él lo cumplió en mi vida y lo cumplirá en nuestras vidas también, hermanos. José, un joven fiel. Un joven que fue coronado por su fidelidad. Un joven que mantuvo su carácter. Ahora mi pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cómo está nuestro carácter delante de Dios? ¿Somos fieles? ¿Obedientes, leales, sumisos? ¿Nos mantendremos en el camino del Señor a pesar de que haya pruebas duras, dificultades, tormentas, aflicciones, lágrimas, gargantas enronquecidas por gritar de desesperación? ¿Te mantendrás en el camino de Dios o traicionarás al Señor de señores? Que el día de hoy decidamos: Señor, yo quiero ser como José, fiel hasta la muerte. Cierre sus ojos, incline su rostro, oremos a nuestro Padre. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Señor, gracias por hablarnos en esta hora. Te damos mil gracias, Señor, por darnos el ejemplo de José, este joven fiel. Un joven que mantuvo su fidelidad a ti en medio de la aflicción, en medio del pozo, en medio de la cárcel, en medio de la tentación, en medio de la traición. Fue fiel. Su carácter, a pesar de ser un joven.